Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Divina Intuición. Yo soy Luna Borges. Y yo soy Jaime Castillo. Y este episodio es gracias a Ikake Cosmética Natural. Y Drishmi Terapias Holísticas. Hoy tenemos un tema bastante emocional que viene como seguidilla del episodio anterior y de los siguientes que desarrollaremos. Donde vas a poder concientizar y soltar todas esas emociones que no te están llevando a un mayor bien. Hoy hablaremos de las enfermedades emocionales. Buscamos respuestas ansiosos de certeza. Que alguien nos diga qué hacer o qué decidir. Consultamos horóscopos, tarots, chamanes y psicólogos, porque en realidad buscamos acertar. La intuición, en términos sociales, es a lo que realmente quieres acudir, para saber qué decisión tomar y qué viene a continuación. Por eso, en este espacio hablaremos de todas esas herramientas prácticas, teóricas, a las que acudimos constantemente. Para conectar con nuestra divinidad, más allá de si eres o no religioso, escéptico o agnóstico, debes saber que todos tenemos ese no sé qué en el que buscamos una respuesta. Yo soy Luna Borges y yo Jaime Castillo. Y esto es Divina Intuición. Bueno, las enfermedades emocionales. Se dice bastante al respecto, se escucha muchísimo por ahí, todo el mundo cree saber del tema. Psicólogos, científicos, escépticos, agnósticos, religiosos, espirituales, whatever. Todo el mundo cree tener la razón y justificación de esos padecimientos que nosotros como humanos solemos vivir. Pero no del todo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que escuchamos que existen enfermedades emocionales, si vamos a algunas de estas especialidades como la psicología, desmitifican que eso sea del todo cierto. Aunque todo esté conectado, debemos saber y concientizar que las emociones parten a un todo, pero que no es el todo. Exactamente, acción y reacción. Toda acción genera una consecuencia. Por esto invitamos a dos personas maravillosas que tienen un podcast también que se llama Ámate. Estamos hablando de Laura Valdés y Carla Fernández, quienes pertenecen a un grupo de psicólogos que se llama EPADI, y desde esta conciencia, que es la psicología clínica, nos van a hacer entender primero si existen las enfermedades emocionales, cómo se manifiestan estas o de dónde se derivan. Herramientas también para que puedas involucrarlas día a día a tu proceso. Así que vamos a verlo. Hola chicas, bienvenidas. Qué gusto tenerles en Divina Intuición, que hayan aceptado estar con nosotros y platicar de este tema tan interesante y tan importante que en esta sociedad se deja un poco de lado. Antes de comenzar, me gustaría que me contaran un poco de ese background profesional que ambas tienen, lo que desarrollan hoy en día para que nuestros audioescuchas y las personas que nos ven en YouTube pues tengan ese acercamiento. Bueno, yo soy Laura o Yomara, tengo dos nombres. Soy psicóloga clínica, al igual que Carla. Estoy estudiando actualmente la maestría en educación y pues bueno, aparte de ser terapeuta acá en EPADI, doy clases en una universidad y trabajo en un bachillerato tecnológico, de igual manera pues como muy de cerca en la parte educativa. Y bueno, como dijo Yomis, yo soy también psicóloga clínica y además de trabajar en EPADI, trabajo en una escuela en el departamento de psicopedagogía. Y bueno, juntas llevamos trabajando más de 8 años, ¿sí? 8, 9 años. Qué bonito. Cuéntenos desde ese conocimiento que ustedes tienen, todos estos años de trayectoria, por supuesto, el pre, que es la educación, ¿cómo podemos definir qué es una enfermedad emocional? ¿Cómo podemos definir qué es una enfermedad emocional? Yo creo que de repente tenemos como esta idea de que tenemos que estar enfermos de las emociones, pero en realidad no, todas las emociones son válidas. De repente, no sé si han escuchado esta parte de tenemos que controlar nuestras emociones, como si de cierta manera tuviéramos que reprimirlas. Nosotros tenemos como la idea de, no, vas a aprender a manejarlas. Todas las emociones tienen una función para nosotros. Regularmente es una función adaptativa. Nos sentimos tristes porque necesitamos enfrentar una situación de determinada manera. Yo no le pondría el término enfermedad, no sé. Yo creo que más bien podría hablarse cuando esas emociones, sin darle una connotación positiva o negativa, te provocan algún tipo de desajuste en tu vida diaria. Ahí es cuando sí podríamos decir, ok, ya necesito buscar un poco de ayuda o alguien que me guíe un poco sobre el tema. Exacto, justo eso que acabas de decir es la clave, porque siento que gran parte,
como nos han programado, en efecto, sufrimos de ambigüedades, no saber qué tan bien estamos o qué tan mal estamos, y eso gesta cosas en nosotros de las que no nos gustan hablar, ¿no? Entonces, en términos físicos, tocando algo muy importante que dijiste al principio es controlar y reprimir las emociones, no sentirlas. ¿Qué podemos hacer precisamente, por ejemplo, en el caso de una persona que se le ha programado a nivel social de que estar deprimido es una enfermedad? Bueno, estar deprimido sí es una enfermedad. Ahí es un trastorno, ya lo podemos manejar como una patología. Para nosotros desde la parte psicológica, una patología es justamente esto, una enfermedad. El sentirnos tristes es prácticamente como el vivir la emoción. Pero no es lo único que define al trastorno. O sea, el trastorno de depresión va acompañado de otras conductas, de otros pensamientos, de otras emociones como falta de motivación, no sé, mil cosas más, ¿no? La tristeza en sí es nada más la emoción que vivimos. Entonces, yo creo que un primer paso es educarnos en lenguaje emocional, darle nombre a lo que estamos sintiendo y para qué nos sirve. Y a partir de ahí, ya entonces hablar un poquito más de educación de, a ver, si tengo ciertas dificultades con tales emociones, entonces puedo acercarme a cierto diagnóstico o puedo buscar cierto tipo de ayuda. Por ejemplo, una persona que gesta la emoción, pero no la saca y la crea enfermedad, ¿cómo puedes hacer ahí? Pues mira, regularmente yo casi cuando trabajamos eso en terapia les pongo este ejemplo. Imagínate que eres una ollita express y no sé si han visto que las ollas express tienen una válvula donde van sacando como la presión, justamente para que no exploten. Sin embargo, cuando tú no puedes verbalizar lo que estás sintiendo, lo que decía Carla, no le pones un nombre a eso que estás sintiendo, imagina que quitamos la válvula. En algún momento va a haber tanta presión dentro de esa olla que va a explotar. Puede ser que tengamos una conducta que sea hacia el exterior o que hagamos implosión. Cuando hacemos implosión empezamos a somatizar. La somatización tiene que ver con este acto de llevar a nuestro cuerpo de alguna manera esa emoción y trasladarla a una contractura, un dolor de cabeza, enfermedades estomacales, colitis nerviosas, incluso ya llegando como algo muy extremo, parálisis faciales o de alguna parte de nuestro cuerpo. Si no aprendemos a verbalizar lo que estamos sintiendo, nuestro cuerpo tiene un lenguaje en donde sí o sí te va a decir esto no está bien. Incluso se puede manifestar en conductas, por ejemplo, el autosabotaje, cuando no sabes por qué no funcionan tus relaciones o como cuando no te sientes cómodo en ciertos contextos laborales o sociales, el cuerpo te está diciendo o tu mente te está diciendo, oye, aquí me siento incómodo, me siento mal y no me estás haciendo caso, te lo voy a hacer ver de esta forma. Y más allá de verbalizar lo que estás sintiendo, ¿qué herramientas se le podría dar a estas personas que llegan a una parálisis o a un caso extremo físico por no poder desarrollar o poder verbalizar la emoción? Pues ya cuando estamos como en una situación de parálisis ya tendríamos que estar buscando también como este apoyo psiquiátrico, ¿no? En donde justamente nos ayuden como a poner no en pausa, pero a bajar nuestros síntomas físicos, todo lo que se va presentando en nuestro cuerpo, para poder trabajar con el aspecto mental, que es justamente donde Carla y yo trabajamos. Estos pensamientos, ir creando conductas adaptativas que te permitan no siempre, a lo mejor no siempre lo vas a estar verbalizando, pero sí puedes canalizarlo de otra manera. Particularmente algo que a mí me sirve cuando me siento muy abrumada, muy estresada, es ir a hacer ejercicio. Para mí es un punto de fuga y entonces ahí es como descargo mi emoción, pero al mismo tiempo la entiendo. Y eso me da chance de ir gestionándolas, de ir manejándolas, no eliminarlas, porque las emociones no se aprenden en papel. Las emociones tenemos que sentirlas y tenemos que aprender cómo es estar triste para Laura, pues a lo mejor llorar. O puede ser que para Carla estar triste sea como me voy a dormir. Todos tenemos una manera muy particular de manifestarlas, pero necesitamos sentirlas para poder entonces nombrarlas y reconocerlas. Se dice, justo esa iba mi pregunta, se dice mucho,
porque se ha malinterpretado el término tristeza, ¿no? Tristeza no necesariamente significa depresión, y justo ahí va mi pregunta. ¿Cómo una persona que nunca ha acudido a una terapia con especialistas con ustedes, primero por miedo y segundo porque de plano dice, no, esto yo lo puedo controlar, porque a veces uno se cree tan resiliente que dice, yo controlo mis emociones, ¿no? A tal punto que eso genera implosión, como dijiste hace rato. Entonces, ¿cuál es ese margen en el que tú puedes entender si es tristeza o ya pasaste de la tristeza? ¿Cómo tú defines esa línea tan delgada entre solamente el título tristeza, que muy probablemente genere síntomas como llorar o acostarte a dormir, o ya algo más profundo como la depresión? Claro, aquí todas las emociones son pasajeras, todas. Si experimentamos una emoción durante mucho tiempo, un periodo muy prolongado, ya estamos hablando que eso ya no es una normalidad. El estar todo el tiempo sintiéndonos tristes ya puede, exacto, una emoción que se vuelve crónica ya no es normal. Ya entonces ahí, y nosotros lo manejamos por periodos de tiempo. Si te estás sintiendo triste o tienes como estas conductas, incluso como medio depresivas, por una temporalidad de 6 meses a un año, ya podríamos estar sospechando de que puede tratarse de un trastorno psicológico. Obviamente hay un detrás, una evaluación, echarnos como ese clavado a la historia, saber qué es lo que te está pasando y qué lo está determinando. Si hay una línea muy delgada entre pasar de la tristeza profunda a una depresión, incluso esta parte del medio, ¿no? De la distimia. Tristeza, distimia y luego viene como la parte de depresión. Yo creo que es importante también el hacer más normal observarnos, ¿no? Porque cuando pasamos de esta emoción o este sentimiento a un trastorno ya, a lo mejor muy escondidamente te das cuenta de esto ya no lo disfruto o estoy perdiendo vínculos o ya he perdido la motivación para ciertas cosas que son pequeñas señales de alarma que tenemos que revisar si algo ya se está volviendo emocionalmente pesado o que el malestar emocional ya está siendo muy preocupante. Creo que ahí es donde decimos, si ya lo dudas o lo piensas, creo que es momento de hacerlo. Y si tienes todas estas palomitas de lo que estás diciendo, pero no quieres hacerlo, ¿de qué manera podrías darle la vuelta para poder desechar todo lo que te está creando esta parálisis o estos trastornos? Creo que acabas de decir algo bien importante. El darle la vuelta precisamente es no querer enfrentarlo. Como evadir la realidad, Ajá. ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que aceptar el momento en el que las personas no quieren ser ayudadas, ¿no? Las personas llegan y dicen, oye, tengo esto, ayúdame o vamos a trabajarlo y se vale, porque parte importante del tratamiento es la disposición y la voluntad del paciente. Sí, me siento muy triste, a lo mejor tengo una depresión muy profunda, pero ya no quiero estar así, quiero que me ayudes. Y eso ya arregla completamente la forma en la que lo manejamos. Si alguien dice, no, yo así soy, no creo en los psicólogos, no sé, 1000 cosas que podamos escuchar por ahí, pues realmente no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Claro. Tenemos mucho esto. Por ejemplo, llegan como con esta intención de quiero ser ayudado, pero 2, 3 sesiones y ya no regresamos. Porque hay algo real. La palabra sana, es decir, nosotros hablamos de nuestra situación, hablar sana, tal cual. Y ya puede ser que en 2 sesiones yo ya, como globito, me saqué el aire y ya me siento bien, pero nunca llegamos como a ese origen. Realmente lo que busca la terapia es como encuentra eso que te está causando, entiéndelo, dale otro significado, intégralo a tu vida y entonces continúa en esta parte de tener como esta conducta adaptativa para tu entorno. Yo creo que precisamente esto que mencionabas de darle la vuelta son de repente cosas que nos ponemos, ¿no? Como me voy a salir a correr todas las mañanas o voy a intentar terapias alternativas, que para algunas personas funciona y es totalmente válido, ¿no? Cada persona es única, pero creo que son justo esas herramientas las que utilizamos en ese momento. Es muy importante esto que acabas de decir en el sentido de que, por ejemplo, si yo estoy buscando sanar,
pero no tengo la conciencia plena de que muchas de mis sintomatologías que presenta mi cuerpo, porque no he querido hablar o porque no he querido manifestar o no me he querido expresar, no las entiendo y puedo pretender que pueden ser factores hereditarios, enfermedades del día a día, trastornos de el que puede ser, por ejemplo, como se dicen las personas hipocondríacas que se inventan enfermedades diarias. Ahí en ese punto, ¿cómo identifica una persona que muy probablemente estos síntomas que se le estén presentando constantemente desde la observación que tú mencionaste hace rato, que muy probablemente esté alineado con esa emoción reprimida que no has podido sacar? Yo creo que para eso es importante un tratamiento integral. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando con alguien, preguntamos sobre medicamentos, sobre historial familiar, preguntamos sobre enfermedades que han padecido. Si necesitamos el complemento de algún psiquiatra, lo referimos, o de algún médico general, como poder detectar esta parte de, a ver, ¿es físico o esto se relaciona más con algo mental? No sé. Que incluso tiene que ver, por ejemplo, hay muchas situaciones que se parecen a un trastorno porque son hormonales. Entonces, sobre todo, hay más incidencia en nosotras como mujeres que tenemos como esta fluctuación. Cuando llega a haber situaciones así, sí hacemos como pues el señalamiento de, oye, ¿por qué no vas primero con un endocrinólogo, por ejemplo? Y si descartamos que es algo físico, podemos trabajar con la parte mental. Porque sí, también la parte mental hace que de repente confundamos enfermedades físicas. Creo que por ahí es ir descartando. Nosotros no estamos peleadas con ninguna otra profesión, sino que nos complementa el tratamiento. Acabas de decir algo muy importante que me genera una pregunta que muy probablemente las mujeres que nos ven y nos escuchan les va a surgir. Por ejemplo, en mi caso, yo en estos momentos estoy en mis días y yo sé que el primer día yo me pongo muy emocional. Emocional es que de la nada me salen lágrimas, no que estoy parada y me salen lágrimas, sino que escucho una canción sentimental, algo me recuerda a el lugar de origen o alguna situación bonita que viví, no necesariamente hacia las tristezas, sino hacia la sensación hacia esa emoción. Ahí, en ese punto, ¿cómo esta persona se puede dar cuenta que es un factor únicamente de este periodo hormonal que vivimos nosotros las mujeres todos los meses? Y que no es sencillamente una tristeza, si surge, en el caso de otras mujeres, que le daría ganas de llorar profundamente por algún dolor, o de reír, o de pegar gritos, o de volverse iracundas o rabiosas. Creo que diste en el punto y no sé si alcanzaste a darte cuenta que tú misma respondes a la pregunta. Solamente ocurre en ciertos días. No hay como una continuidad. No es como que lo presente todo el tiempo, que a lo mejor esté bien con Carla platicando y de repente empiece a llorar. Y eso se repita todos los días por 3 meses seguidos, por decir algo. Regularmente cuando estamos en nuestro periodo menstrual somos más sensibles. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas juegan como un papel. Entonces, incluso si nos damos cuenta, hasta nuestras defensas bajan, somos más propensas a enfermarnos. Entonces, la diferencia ahí es, lo estoy experimentando por este periodo. Una vez que pasa el periodo, incluso me siento más enérgica. Sin embargo, cuando es ya un trastorno, es todos los días me siento de la misma manera. O puede ser que un día sí, un día no, 3 días sí, 5 no, pero hay una continuidad. Aquí volvemos justamente a lo que mencionábamos hace unos minutos, la parte de que te observes. No en este sentido de me voy a vigilar todo el tiempo, tampoco llegar a ese extremo, sino conócete, mantén contacto contigo, habla contigo, que es algo que nosotras usamos bastante, para que estés pendiente de qué es lo que pasa tanto en tu cuerpo como en tu corazón. Me surge una pregunta porque normalmente cuando evadimos o le damos la vuelta a estas situaciones, buscamos de una manera impulsiva hacer alguna actividad y nos volvemos, pero no Master Saiyajin en algo. Entonces es como, bueno, ahora como necesito liberar, voy a hacer repostería. Y llega un momento que te cansa y que vuelves a este mismo patrón. Y es más de lo mismo de darle la vuelta a la emoción más que enfrentarla.
yo sé que muchas personas de las que nos escuchan evaden y buscan darle la vuelta a sus emociones para decir, bueno, yo estoy bien porque soy especialista en yoga, en esto, en esto, en esto y en esto, cuando en realidad la emoción te sigue haciendo sentir mal, o te sigue haciendo sentir frustrado, o te sigue haciendo sentir de una manera que no está bien. ¿Qué herramientas se le puede dar a estas personas para sacar, impulsar, aunque el que no quiera, no quiere, pero de alguna manera siempre uno busca o le llega el mensaje? Ya. Bueno, hay algo que nos pasa a nosotros los humanos, no sé por qué, no quiero generalizar tampoco, que cuando nos sentimos incómodos con alguna emoción, lo primero que hacemos es salirnos de ahí. Es no quiero sentirme de esta forma, entonces busco todas estas estrategias. Entonces, la forma es, pues yo creo que no, enfrentarla no. A lo mejor escritura terapéutica, podríamos hablar de un poquito de escritura terapéutica. Esta herramienta nos permite bajar todo lo que estamos pensando y sintiendo a un pedazo de papel para dejarlo simbólicamente ahí por el momento, ¿no? Más tarde regreso, más tarde lo leo y trato de entenderlo, más tarde veo qué encuentro de nuevo, si quiero escribir algo más. La verdad es que la escritura terapéutica es algo que nosotros utilizamos bastante como método de catarsis, ¿no? De voy, dejo todo ahí y ya, sigo a lo demás. Sin embargo, es como también este reconocimiento, o sea, ya lo dejé ahí, ahora lo leo, porque si nos damos cuenta cuando mencionaron algo hace un rato, quiero trabajarlo yo solo. Y a lo mejor muchas de las veces quienes llegan a terapia es porque ya agotaron ese recurso, es como de, pues es que lo quise trabajar y es como dar vueltas alrededor del mismo árbol, pero nunca me detuve a ver qué caminos hay. Es decir, doy vuelta y vuelta y vuelta al problema, pero nunca pienso en una solución, siempre pienso en el problema. Ahora, definitivamente como que estas alternativas del yoga y demás, sí nos llevan como a conectar. ¿Por qué? Porque vamos conectando con la parte corporal, vamos haciendo conscientes incluso de nuestra respiración. Malo si a lo mejor lo ocupamos como un medio de evasión, como, ay, me centro en el yoga o me voy a hacer ejercicio 3 horas con tal de olvidarme de lo que estoy sintiendo. O recurro, por ejemplo, a estas conductas desadaptativas, atracones de comida, por ejemplo, en donde llega un momento en el que ya me siento hasta incómodo conmigo, pero y me doy cuenta de que aun cuando ya pasó ese atracón, me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo incómoda. Entonces, lo mejor, aunque no todos estamos preparados para ello, sí es enfrentar esa situación. ¿Qué me está pasando? Cuestionándome, ¿cómo me siento? ¿Esto me sirve o para qué me está sirviendo? Regularmente todas las conductas que tenemos nos sirven para algo. Muchas veces es para protegernos. ¿De qué? ¿Quién sabe? Solamente tú lo sabes. Y es ahí donde en terapia tratamos de encontrar de qué te estás protegiendo. Desde estas herramientas que ustedes mencionan, como la escritura terapéutica, el platicar, conversar, hablar, soltar, expresarte, ¿qué tan real, qué tan efectivo? Y esto tal vez puede sonar absurda la pregunta, pero a mí siempre me gusta como dejar todo en claro para el que escucha y el que nos ve, porque dar las cosas por sentado tampoco es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo, qué tan real desde que tú estás haciendo este trabajo, si tienes alguna sintomatología, esta se revierte, es decir, empieza a mejorar? Supongamos, yo tengo una contractura muscular porque me he sentido mal todo este tiempo, no he podido manifestar esa emoción que estoy colgando en mi espalda constantemente, acudo a una herramienta terapéutica como la que ustedes acaban de mencionar. ¿Qué tan fácil o de qué manera progresiva esta sintomatología de la contractura muscular va disminuyendo? No es magia, hay que entender esa parte. Yo creo que regularmente nos hemos enfrentado a esta situación de ya llegué al psicólogo, ¿qué onda? ¿Cuál es la receta mágica, no? Y es como, a ver, no hay recetas mágicas. Es justamente esta parte de la escritura terapéutica, yo creo que todos en algún momento la hemos hecho. Todos seguramente en algún momento de nuestra vida hemos tenido un diario. Y en ese diario poníamos, querido diario, el día de hoy me siento de tal y cual manera porque fulanito me volteó a ver o lo que ustedes quieran.
Incluso si nos vamos a leer ese diario otra vez, decimos, ching, ¿cómo pensaba aquí? ¿Qué era lo que estaba pasando? En ese momento me dolían ciertas cosas. Y hay algunas que a lo mejor las arrastramos hacia la adultez. Esta parte de las heridas de la infancia que finalmente vamos arrastrando y vamos manifestando en conductas o en situaciones posteriores, tienen que ver con algo de nuestra infancia. Sin embargo, regresando como a tu pregunta, no creo que haya algo mágico, definitivamente es como una constante. Ok, ese va a ser mi medio de expresión, pero me va a ir enseñando que no es lo único, que también por algo tengo voz. Y es poner como este límite. ¿Quieres decir algo? Sí, es que también depende de las resistencias y de los mecanismos de defensa de cada persona. Al final del día, por ejemplo, esta contractura o cualquier otra cosa que presentemos es el síntoma y de algo me está sirviendo. A lo mejor dices, ¿cómo me va a servir de algo el dolor de espalda? Si O a el tu mente cáncer, o el diabetes, o el... exactamente. Si en ese momento a tu cuerpo y a tu mente eso le ayuda para no pensar en la herida o en sentirse abandonado o en el trauma que vivió, eso le va a servir a tu cuerpo y hasta que no estés listo para soltarlo o lo trabajes lo suficiente para decir lo acepto, entonces el dolor va a desaparecer. Porque es la forma, al final del día tu cuerpo lo que quiere es sobrevivir y protegerse. Ese es su único instinto, tal cual. Entonces, si le sirve un dolor de espalda que por más que te esté matando, se va a quedar con el dolor de espalda. Incluso pienso en las que Esta, hacen el... perdón. O sea, ¿qué es preferible para mí? Sentir el dolor físico a no poder nombrar eso que siento internamente, que me vuelve de repente loca, ¿no? De, sí, no sé qué me está pasando, no sé por qué me siento desesperada, mejor que me duela aquí, porque traslado ese dolor a algo que sí estoy viendo, a algo real. No quiero decir que la parte emocional no sea real, pero... Visible. Exacto, visible o Y tangible. por ejemplo, a estas enfermedades que son un poco más intensas, más profundas, como lo mencioné hace un rato, el cáncer, el diabetes, la... Bueno, por lo general donde la gente mayor presta atención y el miedo tiene a esta enfermedad tan peligrosa que, bueno, hoy en día tiene muchas formas de sanar, pero dicen en general que se originan precisamente de esas emociones reprimidas, como el cáncer, por ejemplo, que es como el título de Bigger Picture, ¿no? Yo nunca quiero enfrentarme a eso. Imagínate, si no te quieres enfrentar a un cáncer, menos quieres ver las emociones, ¿no? Claro. Justamente así va el ejemplo, justamente así. Creo que no podríamos decir que hay, digo, no, yo no me atrevería a decir que hay una relación estrecha entre No. una enfermedad como el cáncer o la diabetes respecto a las emociones. Creo que ahí estaríamos metiéndonos como en un terreno que incluso yo me siento no tan... Vaya, me siento incluso hasta ignorante para decirles, sí, sí tiene que ver. Creo que lo podemos llevar más a manifestaciones de nuestro cuerpo, como esta parte de la colitis nerviosa, que incluso vamos al médico y nos dice, ¿sabes qué? Esto no es físico, es porque finalmente no estás gestionando bien tus emociones y lo estás llevando hacia lo que es más sensible, que es nuestro aparato digestivo, en donde podemos tener incluso esta parálisis de intestinos y nos sentimos muy mal. Pero ya entrar como incluso a la parte de relacionarlo con enfermedades crónicas y que pueden ser a muerte. Hereditarias, la verdad es que yo no me atrevería a decir que hay una profunda relación. No. Sin embargo, sí se mueven mucho la parte de las emociones cuando ya tenemos la enfermedad. Y también creo que antes, por ejemplo, si no hemos regulado nuestras emociones, por ejemplo, no podemos tener una alimentación sana o un estilo de vida sana, también tiene que ver, pero con muchas enfermedades. No es un factor exclusivo y único, pero pues como todo en la vida y en el ser humano, todo está conectado. Claro, todo es una causa y consecuencia. Evidentemente, tal vez la forma en que se origina la enfermedad no está directamente relacionada con la emoción, pero si no trabajas esa emoción, como mencionabas, te alimentas mal, tienes malas conductas, sufres de rabia, sufres de tristeza, eres impulsivo. Tal vez en el caso de estas personas que son impulsivas no terminen sintomatizando una enfermedad en el cuerpo, pero terminen matando a alguien porque no se controlan, ¿no? Entonces, este tipo de cosas generan consecuencias descabelladas que
también, si le ponemos como un título a grosso modo, podría ser una enfermedad en el sentido de que estás saliéndote de tu propio control, no te estás cuidando, no estás vigilando tu templo en todas sus formas, partiendo desde el pensamiento, las emociones, la forma en cómo te relacionas, lo que consumes, cómo consumes, también a nivel visual, no únicamente con la alimentación, ¿no? Y tu entorno en general. Entonces, yo creo que a ese era justo donde queríamos llegar, que obviamente cada cosa, como somos cuerpo, se deriva de la otra. Si yo hoy como pasta todos los días, mañana probablemente voy a tener obesidad. Una obesidad desencadena diabetes, una diabetes desencadena pie diabético, o problemas del corazón, o problemas del riñón, etcétera, Y que etcétera, una etcétera. emoción te llevó a querer comer absolutamente tanto por no controlarlo. A mí, en mi experiencia vaga, me parece que sí, realmente todo está como conectado a una decisión partiendo de una emoción. Entonces es como muy importante el poder observar y de identificar de dónde está viniendo esa emoción para poder de ahí pasar al siguiente paso y soltarla. Claro. Pero también creo que es importante que, sí, como mencionas esa parte de la elección, pero a veces no somos capaces de poder decidir. A veces realmente, por más que digas, es cuestión de voluntad o di sí o no, realmente no podemos. O sea, el trastorno nos lleva a tal nivel que es, no, no puedo, ahorita no puedo. Y tiene que ver con la realidad en la que vivimos. Es decir, nosotros entendemos como la realidad de esta construcción social que tiene que ver con nuestro sistema de creencias. No es lo mismo lo que ha vivido Carla que lo que he vivido yo, que lo que han vivido ustedes. Entonces, el tomar una decisión que para mí puede ser súper fácil, puede ser que para una de nosotras no lo sea. Y entonces ahí yo cuestione, pero ¿cómo? Si es muy fácil. Y ella me diga, no estuvo dentro de mi sistema de creencias, para mí fue diferente. Y entonces yo creo que desde ahí es tratar como la empatía, ¿no? Definitivamente no fuimos criadas de la misma manera ni en el mismo contexto, pero pues respeto que a lo mejor no puedas como tomar esa decisión que parece tan fácil para mí. Y creo que eso que mencionaste hace un momento, nosotros vamos justamente como programándonos para saber qué es lo que va a pasar en adelante. Muchas de las veces no lo vemos como tan certeramente, pero una decisión afecta todo lo que somos. Entonces, sí hay como, sí deberíamos de empezar como a ser un poquito más empáticos. Algo que para mí puede ser muy fácil, seguramente, o muy difícil, seguramente para ustedes puede ser todo lo contrario. Pues como, Laura, es rapidísimo, no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor para mí sea como, no, por favor, no lo pongan porque tengo miedo. Claro. Mira esto que me surgió justo cuando estabas platicando. El sistema de creencias. El sistema de creencias, pues justamente como hemos ido creciendo y evolucionando a lo largo de que somos cero al nacer hasta lo que somos hoy en día. Y eso va variando según sea el entorno, el contexto, las circunstancias y con quien te rodeas. Pero también es cierto que de estas personas con las que te rodeas absorbes muchas emociones. Y a nuestro alrededor, justo tocando lo que estamos viviendo hoy con tema de pandemia, uno suele autoponerse cosas que no tiene, ¿no? Esto también podría ir un poco con el tema mental, pero también emocional. Emocional desde el punto de vista del miedo, ¿no? Que nos origina, por ejemplo, no quiero salir a la calle porque no me quiero enfermar. O empiezo a tener síntomas y a decir, ya estoy enferma. Ay, Dios mío, ay, no. Y desde ese miedo empiezo a generar y a gestar una emoción, porque el cuerpo automáticamente activa sus receptores de defensa, de que muy probablemente no esté enferma, pero yo me estoy creando esa enfermedad con la mente. Es tan poderoso que lo podemos desarrollar, lo podemos sintomatizar. Sí, claro, definitivamente. Algo bien importante es que, bueno, no sé, en esta generación que nosotras, todo este grupo tenemos, nunca había vivido una pandemia de este tamaño, ¿no? Entonces, nadie nos preparó para lo que estamos viviendo y nadie nos dijo cómo vamos a reaccionar o cómo es que nuestro cuerpo se prepara para defenderse, ¿no? Entonces, el instinto nuevamente es como, ¿y si sí estoy enferma? ¿Y si sí yo lo tengo, me duele la cabeza? Ya, estoy enferma, ya me dio y voy al hospital, ¿no? Entonces, hay algo bien importante que nosotras siempre decimos tanto en cursos como en terapia. La mente se cree todo lo que le dices.
no distingue si es broma, si es sarcasmo, si es bueno, si es malo. O sea, ella lo toma como una verdad absoluta y es capaz de crear muchas situaciones. Incluso no entendemos como la connotación del no. Ajá. O sea, es como, esto es lo que dijiste, esto es lo que asumo y sobre eso me voy manejando. Es como el ejemplo de no pienses en un elefante. Pensaste en un elefante. Pues no lo acepta. Ella cree lo que le estás diciendo. Y así como pueden ver el ejemplo del elefante, podemos aplicarlo a todo. Por eso es la importancia de hablarnos bonito, de hablarnos con respeto y sobre todo filtrar lo que nos estamos diciendo. Desde este punto de vista de hablarnos bonitos, ¿qué pueden ustedes proponerle a todas las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Cómo podría ser ese discurso de autocuidado, de amor propio, si se le podría llamar, o de mantener esa energía positiva, no rayando en lo querer evadir, sino más bien en estoy aquí, soy una persona fuerte? Si ustedes tienen alguna forma en la que las personas empiecen a aprender a comunicarse, que ustedes les puedan compartir a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues principalmente creo que es esta parte de mejorar nuestro diálogo interno, ¿no? Desde ahí es como una de las bases. Háblate bien. Regularmente estamos como tan permeados de cosas negativas que el hecho de incluso llevarla a nosotros es como, mira, ya me dieron una pedrada allá, ahora yo voy a agarrar la piedra y me voy a pegar, como con qué intención. Y es justamente esto de, háblate bien, háblate como te gustaría que te hablaran los demás, en primer lugar. Parte de la autoestima se construye también reconociéndonos. Nosotras empezamos a trabajar con estas técnicas frente al espejo. Reconócete. A lo mejor no eres lo que quieres ser en este momento, pero sí tienes que aprender a aceptarte. Y con base en eso, entonces empezar a hacer los cambios que tú crees oportunos para ti. Definitivamente, cuando desde pequeños nos enseñan cómo amar o cómo es que nos aman, pero cuando no tenemos eso desde pequeños, lo vamos llevando hacia nuestra adultez y entonces creemos que el hecho de recibir atención, de tener como esta palabra bonita ya es lo mejor que nos puede pasar, cuando en realidad primero necesitamos tenerlo de nosotras mismas. Es como ir construyendo otra vez nuestro autoconcepto, saber quién soy, qué quiero, qué me gusta, porque esto que mencionabas en la pregunta anterior, ¿cuántas veces me creo lo que me están diciendo que tendría que sentir? ¿Cuántas veces me creo que realmente soy de determinada manera y no voy a cambiar? Algo que en algún momento platicábamos. Crecimos a veces con la idea de que eres muy difícil de amar. ¿Cómo por qué? Y entonces me voy generando esa idea de que las personas se alejan de mí porque soy difícil de amar. Y entonces lo llevo hacia algo negativo, hacia mi interior. Podemos verlo en la parte de los cumplidos, ¿no? Cuando nos dicen, hoy te ves muy bonita, y algunos respondemos como, no, es que hoy sí me peiné, pero los demás días no me veo así. Y damos como todas estas respuestas, pues yo creo que malintencionadas inconscientemente, pero sí, sí me veo bonita, ¿no? Y es parte de aceptar quién eres y cómo te ves hoy. Como dijo Yomara, esta parte de, ok, hoy me veo así, probablemente mañana lo cambie, pero que sea un cambio desde el amor y no desde el castigo, porque eso también tendemos a hacerlo bastante, como, no me gusta mi cuerpo, voy y me mato al gimnasio y me muero de hambre. No, cuídalo con una alimentación bonita, ejercítate porque te sientes bien, no porque estás castigando tu cuerpo. Incluso lo está castigando de una buena manera ahorita, así como el ejemplo que diste. Pero hay personas que van a cuchillo de una vez a cirugía y 7 cirugías plásticas, 8, 9 liposucciones y siguen ahí atormentando su cuerpo. Pero bueno, muchísimas gracias. Está muy interesante todo lo que están diciendo. Yo sé que muchas personas estarán tomando estas herramientas para poder acoplarlas a su vida. Puntos que quieran destacar de esto que consideramos como una enfermedad emocional, que no necesariamente esa sintomatología significa esa terminología, para que la gente pueda irse con ese mensaje claro. Puntos importantes. Cuando una emoción la estás haciendo ya crónica, es decir, ya no tiene como esa función adaptativa de responder a una situación únicamente, creo que es momento de poner una pausa. Y edúcate en vocabulario emocional. Aprende
cuál es la gran variedad que hay de emociones y nombres para darle. O sea, hay 1000. Hay básicas, pero de esas se desprenden muchísimas. Entonces, creo que eso es bien importante. Hay una tablita que incluso yo creo que les vamos a compartir en Instagram. Es una tabla periódica de las emociones. Y son infinidad de emociones, como lo mencionaba Carla, pero realmente reconocemos 6, las básicas. Y sobre esas nos vamos hablando. Incluso tenemos términos que ya hablan de emociones secundarias, pero es como de, eso no es una emoción. Y sí lo es. Y esta parte de revísate, ten un diálogo constante contigo, obsérvate, ponte frente al espejo y pregúntate directamente, ¿cómo te sientes hoy? Y responde. Eso es lo que hacemos en terapia. Nosotros somos tu espejo. Tenemos una cara diferente, pero al final te vamos a regresar eso que tú no estás viendo. Chicas, sus redes sociales donde todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de YouTube y Spotify puedan contactar con ustedes, acceder a estas herramientas valiosas de autoayuda, de autoconocimiento, partiendo de eso que significa el espejo, que más allá de lo que signifiquen sus títulos profesionales, su experticia como terapeutas, significa que están poniendo su corazón y su parte humana para representar y mostrarle esa emoción a esta otra persona. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos como pci.epadi, en Facebook estamos como Epadi Clínica de Salud Emocional y en Spotify nos encuentran como Amate. Qué bello ese título del podcast. Muy probablemente cuando tengamos todo este acercamiento nuevamente físico podamos encontrarnos y hacer algo juntas otra vez para ampliar y desarrollar más temas de esta parte de inteligencia emocional que nos han hecho apagar constantemente y que nosotras de estas generaciones queremos potencializar para que la gente, en lugar de reprimir, empiece a aceptar. Me gustó algo que dijiste que hablaba sobre crear desde el amor y no desde el castigo. Y creo que eso hay que enfatizarlo mucho porque el amor es el que transforma y para eso estamos aquí, para transformar desde el amor. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Carla, por toda esta información que nos brindaron el día de hoy. Ya tenemos un amplio espectro de lo que es una enfermedad, de lo que es un síntoma, de lo que sí puede ser un padecimiento dramático, crítico, y desde ahí tomar esas herramientas que ustedes nos muestran para poderlas aplicar en nuestro día a día. Nada como la conciencia y el poder tener un concepto claro de lo que es cada palabra y de lo que es cada situación. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Si todo este contenido te está haciendo sentido, no olvides comentar, mandarnos tu feedback, activa la campanita